Nadie en la mansión podía creer lo que estaba viendo. El poderoso millonario, siempre frío y distante, se arrodillaba en el suelo jugando y riendo con la hija pequeña de su empleada. La niña, inocente, lo miraba con alegría, mientras su madre observaba desde lejos, temblando de miedo, porque sabía que esa escena podía cambiarlo todo. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Nadie imaginaba que una simple empleada doméstica, al cruzar las puertas de un palacete madrileño, iba a encender de nuevo un corazón apagado durante años. Un amanecer de primavera en Madrid, vísperas de Semana Santa, envolvía la ciudad con un aire de expectación. Las calles todavía húmedas por la lluvia de la madrugada olían a café recién molido y a pan tostado que escapaba de las panaderías de barrio. Entre el bullicio de la gente que se preparaba para los desfiles y las procesiones, el palacio de don Víctor Herrera permanecía silencioso, casi ajeno a la vida que vibraba afuera. Dentro, el mármol frío y los pasillos impecables transmitían una sensación de vacío y distancia. Era un mundo donde la riqueza se medía en metros de piedra, pero faltaba el calor humano. Gabriela Jiménez, una joven viuda con apenas 27 años, caminaba con pasos temblorosos hacia la puerta de servicio del palacio. Llevaba a su hija Elena, de apenas un año, envuelta en una manta desgastada y con un vestido rojo heredado de una vecina. No tenía a quién dejarle la niña, y había decidido arriesgarse a llevarla al trabajo. Cada paso que daba estaba cargado de miedo. Si alguien la descubría, podría perder lo único que mantenía a flote su vida. Ese empleo que le permitía pagar un alquiler modesto, en un barrio obrero de Madrid. El sol de primavera apenas se filtraba por los ventanales cuando Gabriela entró en la cocina. El olor a cera del suelo recién pulido contrastaba con el perfume barato impregnado en su propia ropa. Colocó a Elena en el suelo, sobre una manta improvisada, y le dio una tapa de olla para que jugara. Mientras pasaba el paño húmedo por las encimeras, sus ojos no dejaban de mirar a la pequeña, temiendo que algún ruido delatara su presencia. En otra ala del palacio, don Víctor Herrera cancelaba una reunión de negocios. Aquel hombre de 45 años, poderoso empresario y viudo desde hacía más de una década, había construido una reputación de frialdad y severidad. Se decía que no toleraba errores y que sus decisiones eran tan duras como el mármol que adornaba su mansión. Sin embargo, ese día decidió recorrer la casa, buscando quizá algo que no sabía nombrar, un alivio para el silencio que pesaba sobre su vida. El destino lo llevó hasta la cocina. Sus pasos resonaron en el suelo, y Gabriela, al escucharlos, sintió que la sangre se le helaba. Giró rápidamente para cubrir a su hija, pero ya era tarde. Allí estaba don Víctor, de pie en el umbral, observando a la pequeña que jugaba feliz con la tapa de la olla, haciendo un ruido metálico que, en otras circunstancias, hubiera sido intolerable en la estricta mansión. Gabriela se arrodilló de inmediato, murmurando disculpas entrecortadas, con lágrimas a punto de brotar. «Señor, yo no tenía otra opción. Por favor, no me despida», balbuceó, temblando como si esperara una sentencia. Elena, ajena al temor de su madre, levantó la mirada y sonrió con la inocencia de quien descubre un rostro nuevo. Don Víctor permaneció inmóvil unos segundos. Sus ojos oscuros parecían medir la escena, y Gabriela contuvo la respiración esperando un estallido de furia. Pero entonces ocurrió lo inesperado. El hombre dejó caer su chaqueta sobre un sillón cercano, se inclinó y por primera vez en muchos años dobló las rodillas frente a alguien que no fuera del mundo de los negocios. Miró a la niña con una mezcla de curiosidad y ternura olvidada, y pronunció palabras que sorprendieron tanto a Gabriela como a sí mismo. «Hola, pequeña princesa. ¿Puedo jugar yo también?».
La primera carcajada de Elena, clara como un cristal, rompió la quietud espesa del palacete. Gabriela, todavía con el corazón encogido por el miedo de la mañana, no podía creer lo que estaba viendo. Aquel hombre que todos temían, que imponía respeto con solo una mirada, estaba de rodillas en la alfombra, sonriendo con torpeza mientras la niña intentaba atraparle la corbata. El resplandor de la tarde entraba a través de los grandes ventanales que daban al paseo del Prado, tiñendo las paredes de mármol con tonos dorados. Afuera se oía el rumor de la ciudad, transeúntes charlando a la salida del trabajo, un organillero tocando una melodía nostálgica y el repicar lejano de las campanas de San Jerónimo. Dentro de la mansión, en cambio, había una calma nueva. No era la rigidez habitual, sino una tibieza apenas interrumpida por el balbuceo alegre de una niña. Gabriela había colocado a Elena sobre una manta en el suelo, dándole una tapa de olla para que jugara mientras ella fregaba discretamente los muebles. Nunca se imaginó que don Víctor regresaría antes de lo previsto, y mucho menos que se detendría en seco, fascinado por la escena. Ella giró de golpe, pálida, sintiendo que la sangre le abandonaba el rostro. «Señor, lo siento. No tuve con quién dejarla. Prometo que no se repetirá». Su voz temblaba como si esperara una sentencia inmediata. En lugar de la reprimenda que anticipaba, escuchó el roce de la tela. Víctor dejaba su chaqueta de lana fina sobre un sillón y se arrodillaba lentamente, con una dignidad que contrastaba con la sencillez del gesto. Extendió la mano hacia un sonajero olvidado en la esquina y lo agitó suavemente. «Hola, pequeña princesa. ¿Me dejas jugar también?». Su voz, grave y algo oxidada por la costumbre de dar órdenes, sonó extrañamente cálida. Elena lo miró con sus grandes ojos negros. Palmeó el aire y soltó una risa contagiosa. Víctor respondió con una carcajada breve, insegura, como si descubriera un músculo que llevaba años sin usar. Gabriela, al borde de las lágrimas, se llevó la mano a la boca. Nunca habría imaginado al hombre que dirigía empresas enteras con mano de hierro, sentado en el suelo como un padre cualquiera. «¿Cómo se llama?», preguntó él, sin apartar la vista de la niña. «Elena, señor», susurró Gabriela. «Elena», repitió despacio, paladeando la sílaba como si fuese un vino añejo. «Es un nombre fuerte». La niña, en su inocencia, gateó hacia el sillón donde reposaba la chaqueta del millonario y encontró allí un objeto brillante. Un reloj de bolsillo con cadena de plata. Lo agitó fascinada, riendo ante el tintineo metálico. Gabriela sintió un vuelco. Sabía que aquel reloj era un símbolo familiar, siempre guardado con recelo. Dio un paso para arrebatárselo. Pero Víctor alzó la mano para detenerla. «No pasa nada», dijo en voz baja. Observaba cómo las manitas de la pequeña sujetaban el reloj con la seriedad de quien sostiene un tesoro. «Este reloj fue de mi abuelo, y después de mi padre. Nunca lo dejo en manos ajenas. Hasta ahora». Sus ojos se humedecieron por un instante, y en ese silencio cargado de memorias, le vino a la mente una imagen antigua. Gabriela, siendo casi una adolescente, sirviendo té a doña Elisa, su difunta esposa. Recordaba cómo ella cuidaba con ternura a los niños de otras familias que venían de visita. Nunca lo había pensado, pero ahora comprendía que esa dulzura no era nueva. Siempre había estado allí, oculta bajo la modestia de una sirvienta. Gabriela se quedó inmóvil. En aquel gesto había más ternura que en todas las reuniones de caridad organizadas en la mansión. Elena, ajena al peso de la historia, palmeaba y reía, feliz con su descubrimiento. Víctor suspiró hondo y murmuró casi para sí: «Quizás el error ha sido mío, condenar esta casa a la calma durante tantos años». Se quedó mirando a la niña, acariciando su cabello fino con un cuidado que no parecía encajar con su fama de implacable. El tiempo pareció detenerse. El aire olía a cera recién aplicada en los suelos y a jazmín que entraba desde el jardín.
Gabriela se arrodilló junto a su hija, intentando no romper la frágil magia del momento. Se debatía entre la gratitud y el miedo. ¿Sería aquello un destello pasajero de humanidad? ¿O el inicio de un cambio verdadero? Víctor, al notar su inquietud, levantó la mirada. Gabriela, cometiste un error trayendo a tu hija sin avisar, pero si ese error ha devuelto la risa a estas paredes, quizás sea el más hermoso de todos. Ella tragó saliva, sin saber si debía llorar de alivio o de angustia. Durante unos minutos más, el poderoso empresario permaneció sentado en el suelo, sosteniendo con suavidad a la niña que jugueteaba con la cadena del reloj. Desde el pasillo, alguna criada pasó despacio, sorprendida por la escena insólita. Nadie en la casa había visto a su señor así desde la muerte de doña Elisa. El sol caía sobre Madrid, tiñendo los tejados de cobre. Dentro del palacio, una pequeña vestida de rojo había logrado lo imposible: abrir una grieta en el muro de hielo que Víctor llevaba años construyendo alrededor de sí mismo. Y Gabriela, escondida tras el miedo, presentía que esa grieta podía cambiarlo todo. El amanecer en Madrid pintaba los balcones de la ciudad con tonos anaranjados. Gabriela, tras una noche inquieta, se presentó puntualmente en la mansión, con Elena bien abrigada en una manta. El recuerdo del día anterior la acompañaba como un sueño improbable. Don Víctor, el hombre al que todos temían, había reído en el suelo con su hija. ¿Fue real o solo un espejismo? Ella no podía permitirse ilusiones. Y sin embargo, el corazón le latía con fuerza al cruzar las rejas del jardín. Dentro, la rutina parecía la misma. Criados que iban y venían. El eco de pasos apresurados. El olor a café recién hecho en la cocina. Pero algo había cambiado. Los murmullos entre el personal. Las miradas curiosas delataban que la escena de la víspera no había pasado inadvertida. Gabriela sintió un nudo en el estómago. Cualquier comentario malintencionado podía convertirse en su ruina. Víctor apareció de pronto en el comedor, impecable, aunque sin la rigidez habitual. Saludó con un breve «Buenos días», que desconcertó a más de uno. Luego se dirigió a Gabriela, que limpiaba discretamente una mesa lateral. ¿Cómo ha dormido Elena? Domo dormido. Elena. Domo dormido. Elena. Domo dormido. Elena se lateral. Saludó con un breve preguntó, como si fuera lo más natural del mundo. Ella dudó antes de responder, sorprendida de que pronunciara el nombre de su hija. Bien, señor. Gracias por preguntar. La conversación fue breve, pero bastó para encender rumores. Dos criadas cuchicheaban en la escalera, convencidas de que la muchacha se aprovechaba de la compasión repentina del jefe. Claire, la encargada de la casa, escuchó los comentarios con gesto serio. No dijo nada, pero su ceño fruncido hablaba por sí mismo. A media mañana, Gabriela se refugió en la cocina para calmarse. Sentó a la niña en un rincón y comenzó a tararear una canción de cuna antigua, esa que su madre le había enseñado en el pueblo. .com, 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 .com. La melodía llenó el aire con una dulzura inesperada. Víctor, atraído por el sonido, apareció en la puerta sin anunciarse. Se quedó quieto, observando cómo Gabriela acunaba a su hija mientras cantaba. En su rostro se reflejó un dolor antiguo, el recuerdo de su esposa perdida, que también solía cantar en esa misma estancia, pero no era solo nostalgia. Al ver a Gabriela tararear aquella nana, volvió a su memoria una imagen del pasado. Años atrás, ella había cuidado discretamente de doña Elisa durante una convalecencia. Recordó cómo la joven, entonces apenas una muchacha, había entonado las mismas canciones para consolar a su señora enferma. Aquella coincidencia lo estremeció. No era la primera vez que la veía acunar la fragilidad en sus brazos. «Cantas muy bien»,
dijo finalmente, con voz áspera. Gabriela se sobresaltó y bajó la mirada, temiendo que la acusara de tomarse libertades. Pero él añadió, hacía mucho que esta casa no escuchaba música. En ese instante, sus miradas se cruzaron y algo invisible pareció unirlos. La memoria de lo perdido y la sospecha de que había más vínculos de los que nadie confesaba. Sin embargo, la sombra de Bianca, la prometida de Víctor, no tardó en aparecer. Llegó esa tarde con su paso firme, sus tacones resonando en el mármol como martillazos. Elegante, segura, con perfume caro marcando cada rincón por donde pasaba. Apenas saludó al personal y fue directa a buscar a Víctor. En el pasillo, se detuvo al escuchar una risa infantil proveniente de la cocina. Frunció el ceño y entró de golpe, encontrando a Elena dormida en un improvisado Moisés de mantas. «¡Qué escena tan curiosa!», comentó con frialdad, observando a Gabriela de arriba abajo. «Es tu hija, ¿verdad?». Gabriela, nerviosa, afirmó con un hilo de voz. Bianca sonrió con ironía. «Espero que entiendas lo inapropiado que es traerla aquí. Esta casa no es una guardería». Su tono, aunque disfrazado de cortesía, resumaba amenaza. Gabriela intentó explicar que no tenía con quién dejarla. Pero Bianca la interrumpió. «Siempre hay una elección, y la tuya demuestra irresponsabilidad». Dicho esto, se giró y salió dejando tras de sí una estela de desconfianza. Esa noche, durante la cena privada, Víctor y Bianca se sentaron en una larga mesa con más cubiertos que comensales. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Bianca, con voz dulce pero cargada de veneno, soltó. «Me han contado que jugabas con la hija de la limpiadora. No es la imagen que un hombre como tú debe dar». Víctor dejó los cubiertos sobre el plato con un golpe seco. «¿Desde cuándo jugar con un niño es un crimen?», replicó. Bianca arqueó las cejas. «No sería un problema si fuera tu hijo. Pero no lo es. Es la hija de una empleada». Las palabras flotaron pesadas en el aire. Gabriela no estaba presente, pero su destino se decidía en esa conversación. Víctor, después de un silencio tenso, dijo con firmeza: «Quizás la imagen que tengo de mí mismo necesita cambiar». Bianca lo miró, incrédula, comprendiendo que algo profundo comenzaba a resquebrajar la coraza del hombre que creía tener controlado. Esa noche, Gabriela acostó a Elena en la pequeña habitación de servicio donde dormían. Mientras la niña respiraba tranquila, ella lloró en silencio, consciente de que su permanencia en la mansión pendía de un hilo. Sin saberlo, en otro rincón del palacio, Víctor también pasaba la noche en vela, preguntándose si la risa de aquella niña era, en realidad, el sonido que llevaba años necesitando escuchar. Las fiestas de San Isidro llenaban Madrid de música y colores. Las calles cercanas a la Plaza Mayor rebosaban de chulapos y chulapas con claveles en la solapa, de niños corriendo con globos y de vendedores ofreciendo rosquillas listas para mojar en chocolate. Gabriela, que rara vez se permitía salir con su hija en un día festivo, se encontraba esa tarde en medio del bullicio, intentando olvidar por un momento las tensiones de la mansión. Elena, con un vestido sencillo de cuadros rojos, reía mientras probaba un algodón de azúcar que le manchaba las mejillas. Lo que Gabriela no sabía es que Víctor también había decidido recorrer las calles, llevado por un impulso extraño. Hacía años que no participaba en las fiestas de su ciudad. Siempre decía que eran pérdida de tiempo, pero esta vez algo lo empujaba a salir. Quizás la necesidad de comprobar si aquella sensación que lo desarmaba cada vez que veía a Elena era real, o solo una ilusión pasajera. El destino hizo que se encontraran en la explanada frente a la iglesia de San Isidro. Víctor, vestido discretamente con un sombrero para no llamar la atención, reconoció enseguida la risa de la niña. Se detuvo, observándola correr con un pequeño abanico de papel. Elena, al tropezar, cayó de rodillas y empezó a llorar. Gabriela corrió a levantarla,
Pero la niña extendió los brazos hacia alguien más. Víctor no pudo resistirse. Se acercó y la alzó en el aire, calmándola con un «Tranquila, pequeña. Aquí estás a salvo». Gabriela se quedó inmóvil, con el corazón acelerado. La multitud aplaudía a unos bailarines de chotis. Pero para ella todo desapareció. Solo quedaba la imagen de su jefe abrazando a su hija en plena calle, como si fueran familia. Elena apoyó la cabeza en su hombro, confiada. «Señor, por favor, devuélvamela», murmuró Gabriela, temiendo que aquella escena despertara murmuraciones. Víctor la miró con seriedad. «Gabriela, ¿qué me estás ocultando?». Ella bajó la vista, incapaz de responder. No era el momento, ni el lugar para confesiones. En su memoria se cruzaron imágenes lejanas. La época en que trabajaba como ayudante de doña Elisa, la esposa de Víctor, noches de invierno en que él llegaba tarde, y Gabriela era quien preparaba la chimenea. Había secretos que habían quedado sepultados entre esas paredes, secretos que ahora amenazaban con salir a la luz. La tensión aumentó cuando Bianca apareció de improviso, rodeada de amigas elegantes. Al ver la escena, su rostro se endureció. «¿Qué significa esto?», preguntó con un tono que heló el aire. Víctor, con la niña aún en brazos, contestó: «Significa que no pienso seguir escondiéndome de lo que siento». Sus palabras dejaron a todos atónitos. Bianca, herida en su orgullo, no dudó en atacar. «¿Te das cuenta de la humillación? Un empresario de tu nivel paseando con la hija de una sirvienta, como si fuera suya. La gente habla, Víctor, y yo no pienso tolerarlo». Él apretó la mandíbula, mirando a Gabriela. Tal vez sea hora de que hablen. La discusión no pasó desapercibida. Varias personas se detuvieron, y un murmullo incómodo recorrió la plaza. Bianca, consciente de la atención que atraía, aprovechó para dejar caer comentarios en voz alta. Es increíble cómo algunos hombres arruinan su reputación por una debilidad pasajera. Sus amigas asintieron, lanzando miradas de desprecio hacia Gabriela. Era un ataque público, calculado. Gabriela, aterrada, intentó llevarse a su hija, pero Víctor la detuvo suavemente. «Elena merece la verdad. Y yo también». Bianca se apartó, furiosa, jurando que aquello tendría consecuencias, y se marchó entre cuchicheos que ya corrían como pólvora. Más tarde, cuando las luces de la verbena iluminaban el cielo, Víctor se encontró solo con Gabriela en un banco apartado del bullicio. El olor a anís y churros flotaba en el aire. Él sacó el viejo reloj de bolsillo y lo colocó en las manos de Elena, que lo observaba fascinada. «Este reloj siempre ha sido parte de mi familia». Gabriela tragó saliva, incapaz de sostener más la mentira que había guardado por años. Pero antes de hablar, Víctor le tomó la mano con firmeza. «Gabriela, dime la verdad. ¿Es ella mi hija? ¿Mi hija?». La pregunta quedó suspendida, como una campana que no deja de resonar. Los fuegos artificiales estallaban en el cielo, pero ni uno de los dos apartaba la mirada del otro. Gabriela sintió que el mundo se le caía encima. El silencio de su respuesta, acompañado por sus lágrimas, fue suficiente para que Víctor comprendiera lo que había sospechado desde que la vio reír por primera vez. Y en ese instante, mientras Elena jugaba con la cadena del reloj, el destino de los tres quedó sellado. Aunque la tormenta apenas estaba comenzando, la confesión apenas velada en la verbena no dejó dormir a ninguno de los tres. Gabriela, destrozada por la culpa, pasaba la noche en vela abrazando a Elena. Víctor, encerrado en su despacho de la mansión, caminaba de un lado a otro con el reloj de bolsillo en la mano, escuchando el tic-tac como si marcara cada segundo de los años perdidos. Sus pensamientos se llenaban de imágenes de Gabriela cuando era joven, trabajando en la casa de su difunta esposa, de noches en que la sorprendía llorando en silencio junto a la chimenea. Ahora comprendía que había ignorado signos demasiado evidentes. A la mañana siguiente, la tensión estalló.
Bianca irrumpió en la casa con un gesto decidido. Su vestido de lino blanco y su mirada helada recordaban a todos quién dominaba la esfera social madrileña. Sin rodeos, reunió al personal en el salón principal. «Esta farsa debe terminar hoy mismo», proclamó. Nadie en su sano juicio permitiría que una sirvienta y su hija ilegítima manchen el nombre de Víctor de la Vega. Gabriela se sintió humillada, con la garganta seca. Algunas criadas la miraban con compasión, otras con mal disimulada curiosidad. Víctor entró en ese momento y, al escuchar aquellas palabras, su rostro se endureció. «Basta, Bianca», dijo con voz grave. Pero ella no se detuvo. ¿No lo ves? Esta mujer solo busca aprovecharse. Esa niña no puede ser tuya. Es ridículo. El silencio se rompió con la voz clara de Elena, que apareció sujetando el reloj de bolsillo. Lo alzó con las dos manos y, sin entender del todo, murmuró: «Papá». El tiempo pareció detenerse. Todos contuvieron la respiración. Gabriela se llevó las manos al rostro, desbordada por las lágrimas. Víctor, conmovido hasta lo más hondo, dio un paso al frente y recogió a la niña en brazos. Sus ojos brillaban con una mezcla de furia y ternura. «No vuelvas a hablar de ellas con desprecio, Bianca. Esta niña es parte de mi vida. Y Gabriela también». Sus ojos brillaban con una mezcla de furia. El golpe fue devastador para Bianca. Su rostro palideció y apretó los labios antes de lanzar una última amenaza. «Te arrepentirás de esto, Víctor. Acabas de destruir todo lo que construimos juntos». Y salió de la mansión con paso firme, dejando tras de sí un aire de tormenta. Pero esta vez no se limitó a desaparecer. Esa misma tarde, en un café cercano a la Puerta del Sol, se reunió con un par de conocidos de la prensa sensacionalista. Entre sorbos de vermut dejó caer frases envenenadas. «El gran empresario Víctor de la Vega ha perdido la cabeza por una criada. Imagínense lo que dirán sus socios». Las palabras corrieron como pólvora y, en cuestión de horas, los rumores empezaron a circular por tertulias y corrillos. En la mansión, el resto del día fue un torbellino. Algunos empleados comentaban en susurros, otros empezaban a mostrar un respeto distinto hacia Gabriela. Pero ella no encontraba paz. Encerrada en su pequeño cuarto, le confesó entre sollozos a su hija: «No sé qué pasará mañana, Elena, pero pase lo que pase, lo único que quiero es que seas feliz». Esa misma noche, Víctor buscó a Gabriela. La encontró sentada junto a la ventana, con la niña dormida en su regazo. Se acercó despacio, temiendo que un movimiento brusco rompiera la frágil confianza que intentaban hacer entre ellos. «Perdóname por no haber visto la verdad antes», dijo en voz baja. «Si hubiera sabido, si hubiera sospechado». Gabriela lo interrumpió con un hilo de voz. «Yo también me equivoqué al callar, pero tenía miedo. Miedo de que me arrebataras a Elena. Miedo de que la rechazases». Víctor se arrodilló frente a ellas y, acariciando el cabello de la niña, respondió: «Lo único que me arrebataron a mí fueron los años que no pude estar con ella. Y no pienso perder ni un minuto más». En ese instante, el sonido lejano de las campanas de medianoche llenó la casa. Era como si Madrid entera fuese testigo de un pacto silencioso. Un hombre dispuesto a enmendar su pasado. Una mujer quebrada por la culpa. Y una niña que, sin saberlo, había unido sus destinos. Pero la sombra de Bianca aún planeaba sobre ellos. Mientras Gabriela y Víctor compartían ese silencio cargado de promesas, Bianca, desde la distancia, afinaba su venganza. Tenía contactos, tenía orgullo herido y estaba decidida a arruinar el prestigio de aquel hombre que había osado desafiarla. El camino hacia la redención apenas comenzaba, y la tormenta más dura estaba aún por llegar. Tras el estallido con Bianca, la mansión de los de la Vega ya no era la misma. Donde antes reinaba un silencio pesado,
Ahora se escuchaban las risas de Elena y las canciones suaves de Gabriela. Incluso Claire, la encargada severa, terminó horneando galletas sin admitirlo. Víctor, que había vivido décadas preocupado por contratos y prestigio, descubría lo que significaba ser padre. Se sentaba en el suelo para enseñarle a Elena el reloj de bolsillo, contándole recuerdos de su infancia. Gabriela, desde la cocina, lo observaba con lágrimas discretas, pero fuera de casa, las consecuencias se dejaban sentir. En cafés y tertulias corrían rumores. El Gran de la Vega se ha dejado atrapar por una criada. Algún periódico insinuó que ponía en riesgo su imperio. Gabriela sintió miedo, pero Víctor permanecía firme. Un domingo salieron al retiro. El parque estaba lleno de familias, músicos y globos. Elena corría tras una mariposa, su vestido rojo brillando entre los árboles. Víctor tomó la mano de Gabriela. He pasado la vida construyendo imperios, pero lo único que me faltaba estaba aquí. Ella susurró. Temía que la rechazases. Él respondió. Lo único que me duele es el tiempo perdido. Elena volvió corriendo. Se subió a su regazo y apoyó la cabeza en su hombro. Algunas miradas curiosas se posaron en ellos, pero Víctor no apartó la vista de su hija. Por primera vez, la opinión ajena no importaba. Esa noche reunió al personal. Esta casa ya no será un museo del pasado. Será un hogar. Gabriela y Elena son mi familia. El silencio dio paso al respeto. Más tarde, en el balcón iluminado por las luces de Madrid, Víctor abrazó a las dos. Frente al cielo rojizo, entendió que la verdadera riqueza no eran los bienes, sino el calor de la familia que, al fin, había encontrado. La imagen final de aquella familia unida, abrazada bajo el cielo rojizo de Madrid, nos deja una sensación de calma y esperanza. Tras años de soledad y errores, Víctor, Gabriela y la pequeña Elena encontraron en el calor de un hogar lo que ni la riqueza ni el prestigio pudieron darles. Quizás usted, que me escucha esta noche, también haya sentido alguna vez que lo esencial de la vida no está en lo que poseemos, sino en lo que compartimos. Y ahora le pregunto con cariño, si esta historia le ha emocionado, deje en los comentarios el número 1. Si cree que podemos mejorarla o añadir algo más, escriba el número 0. La lección es clara. El amor y la bondad tienen el poder de reparar el pasado y abrir puertas hacia un futuro distinto. Nadie está condenado a la soledad para siempre. Y todos, sin importar de dónde venimos, merecemos una segunda oportunidad para ser parte de una familia, como una lámpara encendida en la ventana durante la noche. Un solo gesto de ternura puede guiarnos incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida cotidiana. Le invito a reflexionar. ¿Qué significa para usted la verdadera riqueza? Tal vez no esté en las cuentas del banco ni en los títulos colgados en la pared, sino en las manos que lo esperan al final del día, en las risas que llenan su mesa, en la memoria viva de aquellos que lo aman. Si esta historia tocó su corazón, compártala con alguien cercano. Nunca sabemos a quién puede inspirar, porque al final, lo que queda no son los bienes ni los triunfos, sino la certeza de haber amado y haber sido amado.